La historia de la profecía atribuida a San Malaquías se remonta al siglo XII, cuando el arzobispo irlandés Malaquías de Armagh habría tenido una visión mística durante una peregrinación a Roma. En ella, contempló una larga sucesión de papas, cada uno identificado por un lema enigmático. Según la tradición, San Malaquías redactó esta lista con 112 lemas latinos, que más tarde fueron publicados recién en 1595 por el monje benedictino Arnold de Wyon en su libro Lignum Vitae. Ese lapso temporal alimentó debates sobre la autenticidad del texto. El documento, aunque controvertido en cuanto a su origen, fue leído a lo largo de los siglos con gran interés por fieles y estudiosos. Muchos veían en él un misterioso reflejo de la historia pontificia, mientras que otros lo interpretaban como un recurso devocional o literario. La Iglesia nunca reconoció oficialmente la autenticidad profética de la lista. De hecho, el magisterio jamás ha respaldado las profecías de San Malaquías como parte del depósito de la fe. Sin embargo, tampoco las condenó, permitiendo la libertad de una piadosa reflexión con el discernimiento adecuado. Los lemas, escritos en latín, son con frecuencia enigmáticos. Algunos parecen corresponder con impresionante precisión a características de determinados papas, sus nombres de bautismo, escudos, lugares de origen o acontecimientos históricos. Un ejemplo famoso es el lema de Medietate Lunae, atribuido al Papa Juan Pablo I, quien falleció tras 33 días de pontificado, un periodo equivalente a una media luna, lo que generó fascinación por la supuesta correspondencia. No obstante, la precisión de los lemas parece disminuir significativamente después de la publicación de la profecía, lo que levanta sospechas de que las primeras descripciones hayan sido adaptadas para coincidir con los papas pasados, mientras que los futuros resultan más vagos o simbólicos. Teólogos como el padre René Thibaut, jesuita belga del siglo XX, estudiaron a fondo la profecía intentando separar su valor espiritual de la mera curiosidad histórica, subrayando siempre la importancia de mantener la fe centrada en Cristo y en el magisterio, no en profecías apócrifas. La tradición católica es rica en profecías particulares, pero éstas no tienen valor doctrinal obligatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que ninguna revelación particular puede sustituir ni corregir la revelación definitiva de Cristo confiada a la Iglesia. Aún así, el fascinante tema persiste, especialmente en tiempos de transición papal, como ocurrió recientemente con la elección del Papa León XIV, sucesor del Papa Francisco. La profecía de San Malaquías concluye con un lema que se aparta del patrón anterior, Petrus Romanus, o Pedro el Romano, asociado a un escenario escatológico de persecución, tribulación y finalmente el juicio de Dios. Este último lema está especialmente cargado de simbolismo, sugiriendo un posible retorno a la figura fundadora del papado, San Pedro, y a su misión pastoral en tiempos difíciles. Algunos intérpretes ven en este Pedro Romano no necesariamente un nombre literal, sino un título simbólico que apuntaría a un papa que retomaría con vigor la misión de San Pedro, guiando a la Iglesia en fidelidad a su origen apostólico. La figura de ese último papa ha sido objeto de interpretaciones dramáticas, muchas veces influenciadas por tendencias apocalípticas que no se corresponden con el espíritu de esperanza escatológica católica. La escatología cristiana no se define por el miedo, sino por la esperanza, la certeza de que Cristo es el Señor de la historia y de que su Iglesia, aunque perseguida, jamás será vencida por las puertas del infierno. La sucesión apostólica, garantizada por la gracia divina, es la roca sobre la que la Iglesia permanece firme. La figura de Pedro resurge en cada papa como signo visible de la unidad y misión de la Iglesia.
El pontificado no es solo un cargo de liderazgo humano, sino un ministerio confiado por Cristo a su vicario en la tierra, que, aun siendo un hombre limitado, es asistido por el Espíritu Santo en su misión. La historia de los papas demuestra que Dios escribe incluso con renglones torcidos. Algunos pontificados estuvieron marcados por grandes desafíos y crisis, pero todos, de algún modo, contribuyeron a la misión universal de la Iglesia. Así, antes de buscar en los lemas proféticos una lectura apocalíptica o determinista, debemos recordar la soberanía de Dios que conduce la historia de la salvación con sabiduría y amor. El tiempo presente nos invita no al miedo, sino a la vigilancia. Velar con fe, oración y fidelidad a la Iglesia de Cristo, especialmente en períodos de transición o incertidumbre. El Papa León X surge en este contexto como una figura que, para algunos, evoca elementos simbólicos atribuidos al último lema de la profecía, y ello ha reavivado el interés por San Malaquías. Nacido fuera de los centros tradicionales del poder europeo, procedente de una trayectoria pastoral periférica y marcada por gran espiritualidad, León XIV trae consigo una imagen de humildad y firmeza. Muchos católicos comenzaron a preguntar, ¿será él ese Pedro romano? ¿Estamos ante el cumplimiento de la última profecía? ¿O se trata solo de coincidencias y lecturas simbólicas que no deben reemplazar el discernimiento espiritual? Es en este punto donde se abre un nuevo capítulo para la reflexión. La recepción de la profecía de San Malaquías a lo largo de los siglos y su impacto en el imaginario cristiano contemporáneo. En la próxima parte, examinaremos cómo la tradición católica a lo largo de la historia acogió, analizó o criticó esta profecía, siempre a la luz del magisterio y de la prudencia espiritual. A lo largo de los siglos, la profecía atribuida a San Malaquías fue recibida con una mezcla de curiosidad, escepticismo y fascinación por parte de clérigos, teólogos y fieles. Desde su publicación en 1595, comenzó a circular ampliamente en ámbitos religiosos y académicos. Aunque no reconocida como parte de la revelación pública, esta profecía encontró espacio en diversas obras eclesiásticas como material de reflexión histórica o espiritual, siempre que se interpretara con prudencia y sin apartarse del magisterio de la Iglesia. Grandes pensadores católicos abordaron el tema con serenidad. Algunos, como el jesuita Claude-François Ménestrier, cuestionaron la autenticidad del texto, señalando posibles manipulaciones posteriores al siglo XVI. Otros estudiosos, como el citado padre René Thibaut, buscaron una lectura simbólica y espiritual de la profecía, reconociendo en ella más una invitación a la vigilancia cristiana que una predicción literal de hechos futuros. La Iglesia Católica siempre ha orientado a los fieles a no poner su esperanza en profecías privadas, sino en la palabra de Dios revelada en Cristo, transmitida por la sagrada tradición e interpretada auténticamente por el magisterio. Sin embargo, ello no impide que tales profecías se lean con discernimiento. Cuando se comprenden bien, pueden servir de estímulo para la conversión, la oración y la confianza en la providencia divina. Durante las transiciones de pontificados a lo largo de los siglos, como en las elecciones de Pío XII, Juan Pablo II o Benedicto XVI, se observó un renovado interés por las profecías papales. En tiempos de incertidumbre, el corazón humano busca señales. El riesgo, sin embargo, reside en el sensacionalismo. Algunos grupos, incluso dentro de la Iglesia, distorsionaron los lemas de San Malaquías para fomentar narrativas catastróficas desprovistas de espíritu cristiano. El catecismo advierte contra la búsqueda excesiva de revelaciones privadas que sustituyan la adhesión a la fe. Como enseña el párrafo 67, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de Cristo. En este equilibrio debe situarse la profecía de San Malaquías, como posible intuición espiritual,
pero nunca como certeza doctrinal ni cronograma del fin de los tiempos. Curiosamente, diversos papas tuvieron actitudes discretas, pero atentas, ante la profecía. Juan Pablo II, por ejemplo, mostraba gran respeto por los elementos simbólicos, aunque nunca los colocaba por encima de la misión eclesial. Benedicto XVI, en sus reflexiones escatológicas, señalaba a menudo la venida gloriosa de Cristo como horizonte de esperanza cristiana, evitando fijar plazos o figuras concretas como hitos definitivos de la historia. Francisco, por su parte, enfatizó el tiempo de la misericordia y la necesidad de una iglesia en salida, señal de que la misión de la iglesia sigue viva y activa hasta la consumación final. Ante este trasfondo, la elección del Papa León XIV fue acogida con renovada atención. Muchos fieles, especialmente quienes conocen la profecía de San Malaquías, volvieron sus ojos al último lema: Pedro, el romano. León XIV, nacido fuera del eje europeo tradicional y con fuerte actuación pastoral en las periferias, aparece como figura que rompe el patrón habitual y al mismo tiempo rescata valores tradicionales, algo que llamó la atención de quienes siguen los símbolos de la profecía. El nombre León, elegido por el nuevo Papa, remite a una línea histórica significativa en la Iglesia. Varios papas León, sobre todo León I, el Magno, fueron defensores de la ortodoxia y de la unidad de la fe ante graves crisis. Esta elección puede leerse como un gesto de continuidad con la tradición apostólica, especialmente en un tiempo de profundas tensiones eclesiales. Para algunos intérpretes, ello sería otra señal de reconexión con la figura de Pedro. Sin embargo, es preciso resistir la tentación de forzar interpretaciones. No todo lo simbólico debe tomarse literalmente, y la fe católica no se basa en códigos secretos, sino en la palabra revelada y en los sacramentos. La figura de Pedro es central no solo como primer papa, sino como signo de la fidelidad de Dios a su pueblo. Por ello, todo sucesor de Pedro participa de este misterio, sea cual sea su nombre, país o carisma personal. La escatología católica se sostiene en la promesa de la venida gloriosa de Cristo y en la victoria definitiva del reino de Dios, no en una cronología detallada de acontecimientos futuros. La esperanza cristiana no es especulativa, sino viva. El cristiano está llamado a vigilar, no con miedo, sino con amor. La misión de la Iglesia es preparar los corazones para la eternidad, no para teorías conspirativas. Así, aunque algunos elementos de la vida o de la misión de León XIV resonaran con la profecía de San Malaquías, esto debe leerse a la luz de la providencia y de la fidelidad eclesial, no como mera confirmación de previsiones humanas. El propio Papa León XIV, en sus primeros gestos y discursos, demostró gran equilibrio entre tradición y renovación, humildad y firmeza, espiritualidad y acción concreta, características que evocan la figura de Pedro como pastor universal. Si hay algo que la profecía nos recuerda, es la necesidad de permanecernos firmes en la fe, atentos a los signos de Dios, pero siempre enraizados en la oración, en la Eucaristía y en la obediencia a la Iglesia. En la próxima parte, profundizaremos el sentido de los lemas atribuidos a los papas a lo largo de los siglos y cómo se los ha interpretado espiritualmente, especialmente a la luz del lema final: Pedro, el romano. Los lemas de la profecía de San Malaquías, aunque breves, son ricos en ambigüedad y simbolismo. Escrito en latín conciso, cada lema parece condensar características atribuidas al respectivo pontífice, lo que ha favorecido tanto interpretaciones devocionales como especulativas. Algunos lemas hacen referencia a escudos de armas como Flos Florum, flor de las flores, atribuido a Pablo VI, cuyo escudo exhibía una flor de lis. Otros aluden al lugar de origen del Papa,
como De Valneis Etruriae para Clemente XIV, nacido en Sant'Arcangelo, célebre por sus termas etruscas. Otros parecen señalar misiones específicas o acontecimientos históricos. Pastor et nauta, pastor y navegante, corresponde a Juan 20:13, patriarca de Venecia antes de ser elegido papa, una ciudad marcada por la navegación y la simbología pastoral. Esta amplia gama de posibles significados hizo la lista fascinante a lo largo de los siglos. Sin embargo, la claridad de los lemas hasta el Papa Urbano VII, predecesores de la publicación, es mucho más notable que en los casos posteriores, lo que alimenta la hipótesis de fraude o de adaptación editorial. A partir de entonces, los lemas se vuelven más genéricos, dando margen a múltiples interpretaciones. Aún así, muchos continúan viéndolos como indicaciones espirituales y signos de la conducción misteriosa de Dios en la historia de la Iglesia. El último lema de la profecía, Petrus Romanus, es el único que presenta un texto completo distinto de los demás. In persecutione extrema SRE sedebit Petrus Romanus, qui passet oves in multis tribulationibus. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Esta descripción es profundamente escatológica, remitiendo a una época de tribulación intensa, pero también de fidelidad pastoral. Pedro aparece aquí como el buen pastor que permanece junto al rebaño hasta el final, manteniéndose firme en el sufrimiento. Algunos estudiosos interpretan Pedro Romano no como un nombre literal, sino como la manifestación del Espíritu y la misión del apóstol Pedro, especialmente en tiempos de purificación y testimonio. Otros asocian la expresión romano a la fidelidad al centro de la fe católica, Roma. Así, Pedro Romano sería un papa que reafirma la centralidad de la doctrina, del magisterio y de la unidad en torno a la sede de Pedro. Ante esta lectura simbólica, el lema puede comprenderse como un llamado a la Iglesia para retornar a las fuentes de la fe, sostenida en la roca de la tradición y en la fidelidad al sucesor de Pedro. La relación con el Papa León XIV, por tanto, puede verse no como una identificación mecánica, sino como un posible signo espiritual. Su elección en un momento de polarización y confusión dentro y fuera de la Iglesia plantea esa posibilidad de discernimiento. León XIV parece haber iniciado su pontificado con fuerte énfasis en la restauración de la dignidad litúrgica, en la defensa de la fe y en la promoción de la unidad, lo que resuena con la misión de Pedro, confirmar a los hermanos en la fe. Aunque no romano de nacimiento, su trayectoria eclesial estuvo profundamente enraizada en la fidelidad al magisterio romano. Vivió y estudió en Roma, fue llamado al gobierno por sucesivos papas y siente profundo respeto por la cátedra de Pedro. Además, su espiritualidad austera, silenciosa y fiel a realidades pastorales sencillas en las periferias evoca la imagen del pastor que permanece con el rebaño en las dificultades, como un nuevo Pedro. Para muchos fieles, esto no prueba el cumplimiento literal de la profecía, pero puede percibirse como un eco espiritual, una señal providencial que invita a la conversión y a la esperanza. Aún así, la Iglesia invita a todos los católicos a la vigilancia y al discernimiento. La profecía de Malaquías, aún leída con buena voluntad, jamás debe reemplazar la escucha de la palabra, la vida sacramental y la obediencia a la Iglesia. Es importante recordar que toda profecía debe interpretarse a la luz de la fe, con prudencia, y jamás emplearse para provocar miedo, ansiedad o divisiones dentro del cuerpo de Cristo. La misión de la Iglesia no es desentrañar los secretos del futuro, sino proclamar a Cristo vivo en el presente. La fidelidad de cada papa, incluido León XIV, es signo de esta misión confiada por Cristo a Pedro.
El Pedro romano, si se comprende simbólicamente, puede muy bien ser cualquier papa que, en tiempos difíciles, apaciente al pueblo de Dios con fidelidad, humildad y valentía. La esperanza escatológica de la Iglesia no descansa en el nombre de un papa, sino en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de la historia. Mientras tanto, la Iglesia peregrina en la tierra en medio de tribulaciones, pero sostenida por las promesas de Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los lemas, cuando se leen con fe, pueden estimular la memoria espiritual del pueblo de Dios, invitando a la vigilancia, a la oración y a la fidelidad en los tiempos en que el mundo parece alejarse de la luz. El Papa León XIV parece hasta ahora corresponder al perfil de un pastor firme y contemplativo, comprometido con la verdad y la caridad, signos de que Dios sigue conduciendo a su Iglesia con sabiduría. En sus primeros actos, León XIV reafirmó el primado de Cristo y la centralidad de la Eucaristía, promoviendo días de adoración perpetua e incentivando el retorno a la confesión y a la sana doctrina. Tales iniciativas, lejos de reforzar visiones apocalípticas, son señales de esperanza. Muestran que la Iglesia aún herida está viva, es santa y capaz de renovarse constantemente por la acción del Espíritu Santo. Al contemplar la figura del Papa León XIV en el contexto de la profecía de San Malaquías, es necesario volver al corazón de la fe católica. Cristo es el centro de la historia y la Iglesia es su cuerpo místico, peregrino hacia la gloria eterna. Desde el comienzo de su pontificado, León XIV ha demostrado una profunda conciencia de su misión como sucesor de Pedro, no como una figura de poder mundano, sino como siervo de los siervos de Dios, guardián de la fe y pastor universal. En sus discursos hay un rechazo claro a las ideologías, sean progresistas o reaccionarias, que intentan capturar a la Iglesia con fines meramente humanos. En lugar de ello, proclama la centralidad de Cristo y la urgencia de la conversión. El estilo sobrio, el aprecio por la tradición litúrgica y la defensa de la doctrina perenne son rasgos de un papa que parece buscar un equilibrio firme entre fidelidad al pasado y atención a los dolores del presente. Si muchos ven en él ecos del lema Pedro romano, es porque perciben un pastor dispuesto a enfrentar con valentía las tribulaciones que aquejan a la Iglesia en tiempos confusos, una figura de resistencia espiritual y de unidad. No obstante, hay que evitar dos tentaciones. La primera, canonizar o condenar anticipadamente a cualquier pontífice. La segunda, transformar la profecía de Malaquías en un oráculo incuestionable. La esperanza cristiana jamás debe fundamentarse en profecías privadas, sino en Cristo resucitado. Las profecías pueden inspirar, corregir, animar, pero nunca sustituir el Evangelio. El tiempo presente, marcado por crisis de fe, relativismo moral y confusión doctrinal, exige más que nunca pastores santos y laicos firmes en la fe. Y León XIV parece responder a ese llamado con humildad y decisión. Su postura ante los desafíos de la Iglesia, como la secularización de la sociedad, los escándalos internos y la confusión doctrinal, ha sido la reafirmación clara de los principios evangélicos y del magisterio. En lugar de buscar popularidad, León XIV busca fidelidad. En tiempos en que el mundo exige concesiones, él responde con oración, penitencia y claridad doctrinal. Esta postura pastoral remite, en efecto, a la figura de Pedro, no al Pedro perfecto, sino al Pedro restaurado por el amor de Cristo, que tras haber caído, fortalece a sus hermanos con valentía. Así, el posible eco del lema Pedro romano en León XIV puede interpretarse como la emergencia de un nuevo Pedro que guía a la Iglesia en las tribulaciones no con miedo, sino con fe madura y amor inquebrantable. La escatología de la Iglesia no anuncia el fin con terror, sino con gloria,
No teme la persecución, pues sabe que su esposo venció la muerte. León XIV, con su espiritualidad silenciosa, parece comprender esto profundamente. Los primeros meses de su pontificado estuvieron marcados por signos de recogimiento, reformas litúrgicas y énfasis en la adoración eucarística, una respuesta directa al vacío espiritual que aflige a muchos corazones. La renovación de la fe propuesta por León XIV no es un regreso superficial al pasado, sino un redescubrimiento de la esencia del cristianismo. Cristo crucificado y resucitado, fuente de toda verdad y vida. En este sentido, el Papa se inserta en la esperanza escatológica de la Iglesia, como un guardián que señala más allá de sí mismo, conduciendo al rebaño hacia la eternidad, no hacia el miedo. El fin de los tiempos, en la fe católica, no es un cataclismo que temer, sino la consumación del amor de Dios. La Iglesia no es una fortaleza destinada a caer, sino una esposa destinada a ser glorificada. León XIV parece asumir el ministerio petrino con esta conciencia. Él no es el centro, sino el servidor de un reino que ya está presente, pero que aún no se ha consumado. Aunque la profecía de San Malaquías tenga fallos o sea apócrifa, puede servir, en este momento de la historia, como recordatorio de la necesidad de ser vigilantes, fieles y prontos para dar testimonio. No importa si estamos al inicio o al fin de la lista profética, la única urgencia real es la santidad. Es eso lo que León XIV parece estar diciéndonos. La Iglesia necesita santos, no cálculos. La soberanía de Dios se manifiesta en cada época de la historia, guiando a la Iglesia como hizo con Israel en el desierto, con firmeza, amor y promesa. La elección de León XIV, aún envuelta en misterios y símbolos, forma parte de ese plan divino, un plan que supera las previsiones humanas, pero nunca se aleja del corazón del Padre. La fidelidad a Pedro, se llame este León, Juan o Benedicto, es siempre fidelidad a Cristo. Eso distingue a los católicos, la confianza de que, con Pedro, llegaremos al puerto de la salvación. Si la profecía de San Malaquías se cumplió o no, corresponde a Dios. A nosotros nos corresponde la fe. Fe en la Iglesia, fe en el Papa, fe en la victoria final de Cristo, Rey y Señor de la historia. Así, con la mirada puesta en el cielo y los pies firmes en la tierra, seguimos con esperanza. Con León XIV, con Pedro, con la Iglesia, aguardamos no el fin, sino el cumplimiento de las promesas eternas de Dios. Maranata. Ven, Señor Jesús.